Y para hablarles de ello, contamos, les decíamos hace unos minutos, con una experta en la materia. Nos acompaña hoy en nuestro programa Cristina Turuelo Peláez, que es psicóloga y orientadora para la salud dentro de la Liga Zamorana para la Educación, que organiza esta sección. Muy buenas, Cristina. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, encantados de tenerte por aquí, además con un tema que yo creo que importa y mucho, y que importa mucho en casa, porque están diciendo, claro, si yo lo escuchamos casi cada semana, comunicación, pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la importancia que tiene esa comunicación entre padres e hijos que debe existir y que debemos promover? La importancia de la comunicación no solo tiene que ver con los hijos, porque en realidad es importante en cualquier ámbito de nuestra vida, en todas las relaciones interpersonales que tenemos. Lo que pasa que sí que es verdad que cobra más importancia aún cuando estamos hablando de la relación con nuestros hijos. Es importante trabajarla porque al final, igual que las pautas de educación, es importante saber qué es lo que hay que hacer para mejorarlo, porque influye en el clima familiar, influye en la confianza que los hijos van a tener en los padres, influye en esa complicidad y en esas relaciones que se establecen entre padres e hijos. Entonces es importante saber qué es lo que a veces no se llega a hacer bien del todo para mejorarlo y qué cosas podemos hacer para trabajar mejor esa comunicación y que fluya más la relación con los hijos. Has dicho una palabra muy importante que es trabajarla. Hay que hacerlo, o sea, esto es como un entrenamiento, como cualquier otro entrenamiento, hay que trabajar en ello. Sí, además hay que trabajar y hay que verlo un poco como un continuo, hay que estar dispuesto a ir creciendo con los hijos y adaptándose a cada etapa, porque no todas las etapas demandan lo mismo y hay veces que lo que te ha funcionado de pequeño luego no te funciona tan mayor, y cuando llega la adolescencia tan temida es más complicado todavía. Entonces hay que ir adaptándose y hay que ir encontrando los recursos para mejorarla. Es decir, nuestras estrategias, lo que va funcionando cuando son pequeñitos, esa persona va cambiando y por lo tanto nosotros nos debemos adaptar a ellos, porque nosotros somos los que se supone que estamos estables, ¿no? Exactamente. O por lo menos tenemos tenemos esa conciencia para poder estarlo. ¿Cómo vamos a ir de menos a más? Vale. ¿Cuáles son esas herramientas que nos propones y que repetimos? Claro, cada caso después es muy individual y muy singular. Sí, es verdad que hay que tener en cuenta eso. Estos son claves y es información que hay que coger un poquito también con cuidado, porque no todo funciona igual, depende de cada familia. Y bueno, hay que adaptarse, pero sí que así en términos generales es importante también ver cómo funciona cada etapa para ver las características. Y cuando hablamos de comunicación no es cosas concretas que llegue un momento en el que yo tengo que utilizar. Ya desde antes incluso del nacimiento ya existe esa comunicación, porque cuando el bebé está todavía en la barriga siempre se busca esa comunicación, aunque no sea tan directa. Y ya se le habla, se le pone canciones, luego siempre también se busca el nombre durante el embarazo, porque tú tienes esa intención de dirigirte a él, sí. Con lo cual la comunicación es algo que empieza ya desde antes de nacer. Y una vez que ya está el bebé y los primeros años son no los más importantes, porque todos son importantes, pero sí que es donde se empieza ya a forjar esa comunicación y ese vínculo y esa relación con el padre y con la madre, que es importante porque al final todo va a estar relacionado. Y sobre todo en las primeras etapas de la vida, la comunicación que entra en juego es la comunicación no verbal. Todo lo que transmitimos, no solo con palabras, sino las miradas, los gestos, el tacto, la forma de hacerle sentir al bebé o al niño pequeño en este caso que estamos ahí, que se sientan seguros, que tienen esa base en la que confiar. A medida que avanzamos y ya entramos un poco en la etapa más 2, 3 años, etapa preescolar, entra en juego también el lenguaje. Se produce la eclosión del lenguaje, entonces nos da más juego para poder interactuar un poquito más con ellos.
Y para utilizar otras herramientas como pues, da más pie a jugar, utilizar cuentos, a hacer actividades que permiten seguir trabajando toda esa comunicación, porque además estás estimulando el lenguaje y esa relación con el niño. Y así seguimos en la etapa ya más escolar, cuando el niño ha adquirido bien el lenguaje y ya se puede hablar un poquito más como de tú a tú. Se puede aprovechar más esa comunicación porque además van a salir muchos temas sobre los que poder hablar y muchas dudas que a ellos ya le empiezan a surgir. ¿Qué pasa también muchas veces? Que aunque nosotros somos los adultos, hay veces que nos da miedo determinados temas. Cuando de pequeñitos a lo mejor tienen dudas sobre la muerte, tienen dudas a lo mejor de temas sexuales, de dónde vienen los bebés, o que como padre a veces no sabes bien cómo abordar el tema y parece que lo apartas y dices, bueno, ya cuando seas mayor te lo explico. No, hay que tomar cada duda y si no sabes bien en ese momento cómo manejarla, pues es el informarte y pedir esa ayuda a quien esté más especializado para poder tocar todos los temas y todas las curiosidades que al niño le surgen. Así que esto es importante, porque además estas dudas que ya has planteado seguro que han pasado por todas las casas, todas las relaciones de padres e hijos, y es verdad que se van dejando, ¿no? Se van apartando. Esto, con apartarlas, lo que les estamos diciendo es que no queremos contarles algo, ¿no? Y esto es negativo. Negativo. Es negativo porque además también con el tema de la sexualidad se trabaja de cara más a la adolescencia y es un error porque está presente desde siempre. Todo adaptado a cada etapa. Está claro que no lo vas a proporcionar información que no corresponda a la edad que tiene, pero son cosas que hay que trabajar desde pequeñitos, porque cuanto más se normalice todo, mejor cuando llegue a la edad en la que realmente tengan dudas más serias. Claro, necesitan esas herramientas desde antes, ellos después las van teniendo durante toda esa etapa. Cuando lleguen a las dudas serias van a tener de dónde tirar, ¿no? Van a tener ese conocimiento previo adquirido y normalizado, que no les va a dar miedo ni preguntar ni informarse bien, que es lo que necesitamos para después tomar decisiones. Así que hablamos de una primera etapa muy importante con comunicación no verbal, esos gestos, esas miradas, el tacto que decías, ese cariño, ¿no? Que les está diciendo, que hemos repetido tantas veces, ese afecto que tienen que tener asegurado porque son las figuras de apego. Sí. Y tienen que desarrollarse con esa figura bien clara y bien presente. Decíamos, de hecho hace años se decía que se había hecho un estudio en el que los bebés, algún bebé que habían bueno, pues cuidado sin besos, sin abrazos, y habían acabado muriendo. Esto es muy triste, muy penoso, y nos da una buena cuenta de la importancia que tiene eso, ¿no? Sí. Nos parece imposible que pueda pasar esto, pero tiene cada importancia, cada gesto, cada mirada, cada tacto, todo lo que les estamos transmitiendo, pues eso, con lo que no es la palabra y hablándoles, aunque ellos no nos puedan responder con el lenguaje. A partir de ahí del lenguaje ya entramos en otro juego en el que podemos bueno, pues interactuar de otra forma más divertida y además ya tirando de valores, ¿no? Ahí con los cuentos, todo esto, ya podemos ir hablando de muchas otras cosas que ellos van captando, supongo, con muchísima atención y que son como esponjas, además, en esas etapas. Son como esponjas para lo bueno y para lo malo. Porque, sí. Por eso también luego es importante ver qué hacemos, porque muchas veces el ejemplo no siempre es el mejor y es bueno que absorban también, porque es eso, es con lo que puedes trabajar y con todo lo que le puedes enseñar de muchas formas que hay que tener en cuenta para que se dé una correcta comunicación. En la etapa escolar, pues ya ellos ya hablan, ya plantean muchas dudas y el primer consejo es no apartemos los temas, vamos a enfrentarnos a ello de la manera más adecuada, y si no sabemos cómo, nos vamos a informar para hacerlo, pero no lo dejemos ahí. Muerte, sexo eran dos temas que abordan los niños y que son importantes y que hay que hablarles de ello y ir acercándoles. ¿Cómo decías tú? No, hay una parte que es negativa, que nosotros además transmitimos casi inconscientemente y ellos la copian. ¿Cómo no caer en esa comunicación negativa? ¿Cómo no caer en esa comunicación negativa? Si te parece, vemos primero las características también de la adolescencia, que nos lo hemos dejado ahí en la etapa esa. Hemos quedado en la etapa escolar. También por la importancia que tiene, porque es una etapa muy difícil. Difícil para los padres y difícil para los adolescentes. Sí. Porque ellos también a veces de eso. Sí.
lo sufren, porque es una etapa complicada, que es una etapa de transición de niño a adulto, pero ni es niño ni es adulto, y hay que concederle ahí un poquito su posición y dejar de tratarle. A ellos les da muchísima rabia cuando les sigues tratando como un niño y dicen, no, dame mi responsabilidad. Que lo bueno es que si tú le ofreces también ese trato de más adulto en lo que él quiere, también luego le vas a poder exigir en lo que a lo mejor no quiere tanto ese mismo trato. Y es una etapa complicada porque para ellos están ahí tienen un conflicto interno entre la dependencia que tienen de sus padres y la independencia que buscan. Y pasan la figura familiar, los padres pasan de ser el referente, lo principal en sus vidas, pasan a un segundo plano y entran en juego los amigos. Y para los padres también es complicado porque muchas veces ellos se sienten como rechazados, porque dices, si hasta ahora era yo el protagonista de su vida y ahora de repente me está cambiando un poco por sus amigos. Pero también ahí es donde hay que empezar a ver, es fundamental, enlazando ahora ya con los errores y esa comunicación más negativa, hay que comprender cada etapa y comprender principalmente siempre a la otra persona. En niños y en adultos nos pasa igual. Si yo te estoy comprendiendo a ti, luego también te puedo dar mi opinión. Si no llego a comprenderte, el sentimiento que genero en ti tampoco es el mejor. Entonces, en la adolescencia, claves a tener en cuenta sería que el ritmo lo van a marcar ellos. El ritmo ahora de la comunicación, de cuándo hablar, no es que por capricho sea cuando ellos quieran, pero sí es verdad que de las 10 veces que tú quieras hablar con ellos, a lo mejor ellos se van a mostrar dispuestos una vez. Entonces hay que aprovechar esa vez, no vale ahí el momento ese de rebote de decir, pues ahora no me da la gana a mí porque te lo he estado pidiendo 10 veces. Hay que aprovechar y saberle sacar ahí ese momento y aprovecharlo bien, porque es el que ellos te están ofreciendo. Concederles ese trato un poquito más de adulto, marcar la diferencia, sobre todo también si hay hermanos pequeños, es concederles ese tiempo extra también a ellos desde esa otra nueva posición. Y en definitiva es interesarte por lo que le está sucediendo en su vida para poder escucharle mejor. No es solo el te escucho cuando me cuentas algo, sino el interesarme por lo que te está pasando para que así tú tengas ganas de contármelo si ves que yo me intereso. ¿Comunicación negativa así concreta? Pues por ejemplo, nos pasa que a veces minimizamos o le quitamos importancia a los problemas que tiene. Nos ponemos en nuestra posición de adultos. Y de nuestros problemas tan importantes y es como decir, pues tu problema del cole, cariño, no es para tanto. Pero claro, él es niño o niña y está todavía en esa fase en la que para él es muy importante. Entonces es clave ahí el conectar con él y concederle esa importancia que para él tiene para poder comprenderlo y que se sienta comprendido. Igual que con las emociones, por ejemplo. También a veces anulamos un poquito, invalidamos las emociones que están teniendo porque cuando son pequeños a veces tienen reacciones emocionales un poco exageradas para la situación que las ha desencadenado. Y cuando son adolescentes también son como la montaña rusa de las emociones. Pero es porque ellos tampoco tienen esos recursos para manejar sus propias, no están desarrollados para manejar correctamente sus emociones. Y eso también es lo que tenemos que comprender para comprender su emoción. Y ya una vez que lo has comprendido, volvemos otra vez a lo mismo. Una vez que tú comprendes y él se siente comprendido, y ahí vas a poder gestionar un poquito más las emociones. Más cosas. Sí. Otro error a veces que se comete, siempre hablamos de errores como formas de identificar lo que se hace mal, no buscando el culpabilizar ahí, sí, de decir lo estás haciendo mal, no, es el ver qué fallos hay a veces, que es por ejemplo también el responderles con sarcasmo, sobre todo a lo mejor a veces en la adolescencia. Está muy bien tener ese humor en la familia y saber bromear y que pueda haber esa relación así más cercana. Pero otra cosa ya es el sarcasmo, cuando le contestas a veces un poco como intentando ridiculizar, porque a lo mejor tú desde tu visión de adulto pues te parece un poco más lo que está contando, que lo ves de una manera más, bueno, más absurda para ti a lo mejor, pero hacerle ese comentario para él es ridiculizar, para él, para ella. Porque al final es como decir, pues no te voy a contar nada si te vas a reír en mi cara. Claro. Y todos esos son pequeños gestos y pequeños fallos que se tienen que lo que hacen es crear esa distancia, que cuando luego tú quieres tirar de ellos, ellos dicen, me cuesta,
más. Hay aire, ¿no? Hay mucho aire entre nosotros sí, y no sé cómo quitarlo. Por eso es importante no crear esa distancia para que luego cuando realmente aparecen los momentos complicados estés ahí y puedas tirar un poquito más de ellos. Otra cosa que les da mucha rabia, por ejemplo, a los niños y adolescentes es generalizar. Cuando lo englobas todo en el siempre haces esto, nunca haces lo otro, porque es como que no les reconoces la parte que sí están haciendo. Y encima además tampoco te sirve a ti un poco como pauta de corregir porque lo metes todo para el saco y no estás identificando cosas concretas que tienen que mejorar. Y además muchas veces ya generas un rol al que ya lo encasillas a ese adolescente, ¿no? En esa cosa. Y ya está, y no lo sacamos de ahí ya, y luego él mismo para escapar de eso es complicado. Eso sí pasa mucho, yo lo veo mucho en niños, sobre todo en niños cuando acuden a la consulta, por ejemplo, por problemas de comportamiento. Es verdad que al final la familia está tan cerrada en lo que va mal que todo lo que ves va mal. Entonces ellos, claro, al final ellos se ven así, con lo mal que se portan, lo malos que son. Y tienes que romper eso y enseñarle la otra cara porque si no al final es la pescadilla que se muerde la cola. Yo desempeño lo que tú me estás mostrando que hago. Sí, decía Elvira Lindo que pasaba por aquí que tiene muchos hermanos y que decía yo era tal, el otro era cual y nuestros padres nos regalaban libros de acuerdo a la etiqueta que nos habían puesto, ¿no? Y habrá pasado muchas veces y siguen pasando. Bueno, pues eso, evitarlo. Evitar, sí. ¿Qué más cosas? Evitamos también, o deberíamos evitar, el culparles a ellos o hacerles responsables de todos los problemas que cuentan. A veces llegan contando, por ejemplo, en el cole, cuando hay algún problema, ya no entramos en temas de acoso escolar, pero sí de conflictos a veces con compañeros, y ellos vienen a contarte, pues es que fulanito hoy en el recreo me hizo tal, y tú tiras de esa etiqueta que ya le has puesto a tu hijo y le dices, algo le harías tú, o qué es lo que me estabas haciendo tú para que te castigaran. Y de entrada ya estás otra vez generando esa barrera porque él te lo está contando porque quiere que le escuches y quiere que le entiendas. Luego ya pasas al segundo paso. Siempre el primer paso es entender y comprender lo que te está contando para que luego ya sí que tú puedas decirle pues qué mal que te hiciera eso, pero ¿y qué estabais haciendo? Y a lo mejor influyó que tú le estuvieses picando mucho, que ya sabes que... Y ya te da pie a acceder a él de otra manera que no ir desde la confrontación. Igual que, por ejemplo, juzgar sin concederle la oportunidad de defenderse él, cuando siempre te cuentan cosas que ha hecho y de entrada no le das ese pie a decir ¿qué ha pasado hoy en tal? No, ya acusas directamente, porque me han dicho y entras en el modo bronca, castigo. Siempre hay que concederles esa oportunidad de decir, cuéntame tú tu versión y luego vemos. Claro. Que no quita para que luego veamos si a lo mejor el castigo te lo llevas igual, pero... Sí. Pero al menos que tenga la oportunidad de esa defensa, ¿no? Como hablamos los adultos también. Primero preguntas y luego ya, bueno, sacamos conclusiones en conjunto y vemos si ese castigo es merecido o no, o qué es lo que va a pasar. Bueno, nos has dado muchas claves, Cristina. El primer paso en todas ellas es intentar eso, comprender, primero escuchar, después intentar comprenderlo desde su punto de vista y a partir de ahí ir ya sacando otras cosas, intentando hablar con ellos, respetar sus tiempos en cuanto a esa comunicación. No podemos marcarlos nosotros, sino que van a ser ellos. Cuando ellos estén receptivos van a tirar de nosotros y aprovechar ese momento, esa ventana que se abre, sobre todo en la adolescencia, pues para hacerlo. Algo importante, yo creo que eso es saber ser conscientes nosotros de las emociones que ellos están viviendo, que no las saben controlarlas y nosotros sí podemos enseñarles o gestionarlas de otra manera. Y el sarcasmo, generalizar, culparles directamente, que además tendemos a hacer eso en cuanto nos parece algo mal, pues somos nosotros los que tenemos que reprimirnos en eso y no colgarles esas etiquetas que les fastidia mucho y que luego además a la larga pueden ir arrastrando durante mucho tiempo hasta que se rebelen contra ellas y nos quieran demostrar otra cosa. Todo esto, herramientas para que la comunicación sea fluida, sea más fluida, nos busquen para comunicarse y no haya esa barrera de la que hablábamos. ¿Alguna cosa más, Cristina? Sí.
Sí, Sí, sí. muchas, Un poco, alguna. Alguna, venga, alguna así rápida. Alguna rapidilla. Sí. Es un poco lo que tú has resumido ahora, es sobre todo eso, el ser accesibles para ellos, el escucharles, el empatizar y utilizar una escucha activa, que te uso de ejemplo porque es lo que tú acabas de hacer ahora, es el repetir también lo que yo he estado diciendo para, por un lado, hacer ver que te estoy escuchando si yo estoy siguiendo la conversación, y por otro lado también para aclarar puntos y decir, te he comprendido, porque muchas veces las discusiones y las tensiones que se crean entre padres e hijos vienen dadas por malos entendidos en una conversación, cuando a veces incluso están diciendo lo mismo pero no se están enterando de lo que dicen. El sacar tiempo para cada hijo y que el tiempo que le dedique sea un tiempo de calidad, que no sea un sí, te estoy escuchando, sí estamos juntos, pero yo estoy haciendo, que le demuestres que estás y que estás compartiendo ese tiempo, aunque tengas, que es mejor menos tiempo y que sea de verdad que no el estar, porque al final entra otra vez en juego la comunicación no verbal, de yo te estoy haciendo, sí, yo te estoy escuchando, pero estoy físicamente mostrándote lo contrario, estoy a más cosas aparte de a lo que me estás contando. Responderles de manera, lo que decías también, es gestionar nosotros nuestras propias emociones y mordernos la lengua muchas veces antes de dar la respuesta, porque si yo siempre estoy a la defensiva en cuanto tocas un tema que para mí es importante, sobre todo a lo mejor cuando entra la etapa de la adolescencia y empieza a haber esas preocupaciones de qué hará, qué no hará, cuando te cuentan algo a veces echa el freno, aguanta, escucha todo lo que tiene que decir y luego ya desde esa misma confianza y esa suavidad aplica lo que te van a contar, porque si no muchas veces también pasa que si cada vez que yo le cuento algo a mi madre, a mi padre, se enfadan, se lo dejaré de contar y al final recurro a la mentira. Hay muchos niños que mienten porque luego ellos te dicen, es que si se lo cuento se va a enfadar. Pues ahí también es responsabilidad un poquito de los padres de decir, recoge antes de expresar tu opinión, porque si no lo pierdes por el camino. Y el no imponer, dialogar, sobre todo cuando les haces reflexionar, vas a conseguir mucho más que cuando le impones lo que quieres que hagan. Que ellos mismos al final también aprendan a tomar esas decisiones, porque si no, al final siempre van a necesitar esa guía de alguien que los dirija. Y la comunicación debe ser siempre bidireccional, dar información y no solo recibir, que a veces se cae en el error ese de interrogar a tus hijos para saber lo que quieres y lo que te interesa y ellos dicen, así no. O que muchas veces ellos también quieren esa información porque a lo mejor está sucediendo algo en la familia, alguna enfermedad, algún problema, y ellos ven esa tensión en el ambiente, ven la preocupación, pero a ellos nadie les dice nada. Y es importante también introducirlos como antes en todos los temas relevantes y concederles también ese protagonismo y darles tu información, porque si yo te cuento lo que me pasa a mí, es más fácil que tú me cuentes lo que te pasa a ti. Sí, que adaptar esa información, pero contarla también. Nosotros también nos apoyamos un poquillo en ellos para que vean que confiamos en ellos, para que sepan lo que está pasando, porque tontos no son, saben lo que pasa, y si se les oculta además se van a sentir todavía más frustrados, peor, y además rompe esa barrera, ¿no?, de comunicación. Cristina, muchas gracias. No sé si concluimos con algo que se nos ha quedado ahí en el tintero y ya cerramos. Es un poco eso. Yo creo que sobre todo es el escuchar de manera activa, que demuestres que estás escuchando, y comprender y darles ese paso y adaptarte al ritmo de cada etapa y de tu hijo o de tu hija, porque al final es lo que importa. Pues Cristina, muchísimas gracias. Ha sido un placer y además yo creo que ha sido muy práctico. Creo que en casa estarán diciendo sí, ha sido muy práctico y todo esto que nos ha contado Cristina pasa. Vamos a intentar gestionarlo nosotros de la mejor forma posible y evitar esas barreras comunicativas, aprovechar esas ventanas de las que nos hablabas. Muchísimas gracias por venir. A ti. Bueno, pues cerramos Escuela de Familia esta semana. La que viene llegamos a nuestro último capítulo de esta temporada. El miércoles que viene más.